secretario, perdón, el acta de la sesión 93 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 94 que a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cort, Barros, Coloma, Farcas, Letelier, Macaya, Sabaj, Silver y Telisotti, y de la diputada señora Sabat, que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor, boletín 10.975-25, comunicación de la Dirección General de Movilización Nacional, mediante la cual comunica que en representación del señor Director General concurrirá a esta sesión el señor Subdirector General de Movilización Nacional, coronel señor Roberto Moreno, la jefa del Departamento Jurídico Mayor, señora Macarena González, y el abogado del Área de Control de Armas, señor Alejandro Jara. Minuta enviada por el asesor de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geise, sobre la Ley de Control de Armas. Oficio que contiene opinión del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público subrogante, don Andrés Montes, sobre las mociones refundidas que modifica la Ley sobre Control de Armas. Carta del General Director de Carabineros, señor Bruno Villalobos, por el cual agradece las expresiones de pesar de la Comisión respecto del fallecimiento de los sargentos segundo, señor Hans Knopp y Johnny Nova, y carabinero señor Luis Díaz. Y finalmente un reemplazo para esta sesión del señor Pilowski señor diputado Pilowski por el señor diputado Arriagada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bienvenido, diputado Arriagada. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y antes de avanzar en la tabla, yo quisiera pedir la unanimidad de la unanimidad de la comisión para refundir los proyectos que están presentados en torno a la responsabilidad penal adolescente, para tratarlo en una sesión especial el lunes 12 de diciembre a las 15:30. Tenemos que tener quórum, sí, son 7. Bueno, vamos a tener que esperar para Esperemos. eso. Mientras tanto, pedimos refundir los proyectos asociados a la sala, que son varios. Asociados a responsabilidad penal adolescente que tenemos en nuestra comisión. Hay muchos, me refiero al proyecto. ¿A este? Proyecto. Lo segundo... Proclame el acuerdo, presidente, por favor. ¿Acuerdo? Y lo otro que necesitamos es, se firmó un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades para hacer 3 seminarios, ¿cómo se llama? ¿Seminarios temáticos? No, jornadas temáticas. O sea, ¿es una jornada temática en 3 lugares? Una jornada temática en 3 lugares, que serían Valparaíso, La Serena y Santiago. Entonces pido que se me faculte para organizar las fechas, lugares y la materia. Así propuso la Asociación Chilena de Municipalidades. No tengo ninguna particularidad. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Ok, sin más, le queremos ofrecer la palabra a nuestros invitados. Está con nosotros el coronel Roberto Moreno Dueñas, quien concurre junto a la jefa del Departamento Jurídico Mayor, señora Macarena González, y al asesor abogado, señor Alejandro Jara. A los 3 les damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra para seguir tramitando nuestra discusión. Entiendo que ha llegado, señor secretario, la minuta además de la Fiscalía Nacional, sí, que esperamos traducirla en las indicaciones para poder ser parte de este proyecto de ley. Espero que todos los diputados la firmen. Por favor. Señor presidente de la Comisión de Seguridad, señor diputado Arriagada, señor secretario. Está la diputada Nogueira también. Muchas gracias. Señor diputado Nogueira, es para nosotros un honor realmente estar acá, digamos, para satisfacer las necesidades de información requeridas por esta comisión como Dirección General de Movilización Nacional. Yo soy el coronel Moreno, vengo en reemplazo del general Guarda, que en este momento se encuentra en comisión de servicio en el extranjero, y de acuerdo al requerimiento solicitado, vamos a proceder a dar una corta exposición sobre el tema indicado, ¿cierto?, en relación a las consultas de los boletines que aparecen en pantalla, y el procedimiento será, como lo explico, el señor abogado don Alejandro Jara procederá a hacer la exposición y las dudas serán aclaradas, digamos, en el momento o a requerimiento de los presentes por la mayor Macarena González y nuestra asesora jurídica. Por favor, mi señor abogado.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Permiso para empezar la exposición. Buenas tardes a todos los miembros. Muchas gracias. Bien, por la invitación que se le ha dado a nuestra dirección general, nos ha correspondido esta tarde emitir una opinión respecto a los boletines que aparecen ahí en pantalla. Esta primera lámina muestra los boletines a los... ¿Avanzó mucho? Bien, esta primera lámina en pantalla refleja los boletines los cuales nos han sido consultados, los cuales establecen, digamos, las materias específicas y las fechas en las cuales fueron originados. Si ustedes se pueden fijar, tenemos boletines que son de agosto del año 2007 y hasta el 13 de abril del año 2015. Aquí quisiera detenerme en el sentido de que la última modificación que tuvo la Ley de Control de Armas, a través de la Ley 20.813, es de fecha 6 de febrero del año 2015. Por tanto, desde el octavo boletín y hacia los anteriores, son anteriores, digamos, a la promulgación de esta ley. El sistema de presentación se nota poco, la verdad, digamos que... Vamos a ver que baje la luz. ¿Bajemos la lumba o no? Como están televisando igual, no se pues, puede. es medio complejo. Ya. Pero van a ir a bajar. Bien, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. El sistema de presentación, digamos, muestra el proyecto de ley que contiene el respectivo boletín, y abajo, si se fijan, digamos, está la opinión de la Dirección General de Movilización Nacional con respecto, digamos, a la materia propuesta. Este primer boletín es del 9 de agosto del 2007, corresponde al 5254-02, y es un proyecto que modifica la Ley de Control de Armas, autorizando su importación a la Policía de Investigaciones de Chile. En este sentido, la Policía de Investigaciones de Chile, de aprobarse, digamos, esta iniciativa, quedaría con las mismas facultades que las Fuerzas Armadas y Carabineros le dan hoy en día, en cuanto, digamos, al uso y adquisición de armas, etc. En cuanto a la opinión de la Dirección General, esta facultad que se entrega a la Policía de Investigaciones le permitiría, digamos, a esta policía adquirir, sin autorización del Ministerio de Defensa Nacional, armas y elementos prohibidos de cualquier tipo, como por ejemplo ametralladora, explosivos y sustancias peligrosas de cualquier tipo que por lo general son usados por las Fuerzas Armadas. De igual forma, queda exceptuada de inscribir sus armas en el registro nacional, como es hoy en día, como también de denunciar los robos, extravíos o la destrucción que se produzca en el interior de la institución. Por otra parte, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil quedan sin la posibilidad de comprar gases lacrimógenos, paralizantes y explosivos, debido, digamos, a que se modificó este inciso y solamente, digamos, la cota a que puedan ocupar productos químicos y granadas. En el trabajo práctico se ha podido detectar que armas robadas o extraviadas provenientes del cargo de las Fuerzas Armadas y Carabineros han sido empleadas con propósitos delictuales, información de la cual nuestra DGMN no ha tenido, digamos, oportunamente, por no existir la obligación de estas instituciones de inscribirlas en el registro de armas, como tampoco de informar. Sobre este punto sería interesante tal vez analizar que una de las falencias que hemos observado es el hecho de que no hay un registro nacional de armas fiscales. Pues en el fondo tenemos una base de datos de las armas particulares, pero no tenemos un registro unificado de las armas fiscales, al menos de las armas de puño, digamos. Y eso es algo que contribuiría bastante, porque en el fondo un arma fiscal puede perfectamente llegar a ser inscrita
legalmente como un arma particular, porque como no está registrada en la base de datos, no tiene, digamos, no tiene que cotejar. Es excepcional, pero sí se puede dar la situación. Solamente quería hacer presente eso. Insólito, por decirlo menos, pero está bien. No, no, sí, me parece... Muchas gracias, sí, lo apreciamos, agradecemos y valoramos. Sobre este aspecto, la Dirección General, previo a la coordinación... ¿Le puedo pedir que apriete el botón? Sí, se apaga. Nuestra Dirección General, previa a la coordinación, digamos, que se ha tenido con las Fuerzas Armadas y Carabineros a través del Ministro de Defensa Nacional, ha propuesto incorporar los numerales 23 y 24 de la letra U del artículo 10. El artículo 10 establece las facultades de la Dirección General propiamente tal. Esto a objeto de incorporar en el registro de armas el cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, de Gendarmería de Chile y de la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto y también respecto a las armas cortas y largas de las Fuerzas Armadas y de orden, conformando con esto un registro nacional. A la Dirección General no le interesa catastrar otro tipo de armas como podrían ser, digamos, sistemas de armas o cosas complejas, digamos, material de uso bélico, pero sí las armas que son, digamos, homologadas en el sentido, digamos, de uso civil. Eso, a eso apunta, digamos, nuestra proposición y esperamos ver cómo se continúa. El segundo boletín en cuestión es el 5401, partido por 02, que establece la prohibición absoluta para el uso e inscripción de armas de fuego. Para ello, en su punto 1, deroga el inciso segundo y el tercero del artículo 4 de la ley. Esto, el inciso segundo, se refiere a que ninguna persona natural o jurídica puede poseer o tener armas, elementos o instalaciones de las indicadas en el artículo segundo, que el artículo segundo habla de cuáles son los elementos, digamos, bajo control, pero que están permitidos. Y el inciso tercero se refiere y le da la potestad a las autoridades fiscalizadoras para hacer las inscripciones de las referidas armas. Posteriormente, el proyecto tiene un número 2 que sustituye el artículo 5 por el siguiente. En este artículo 5 nuevo, se establece la situación excepcional de que deportistas y cazadores puedan tener armas bajo ciertas condiciones. Y además refunde lo que está establecido actualmente, digamos, en el artículo 5A, que es el que manifiesta todos los requisitos que requiere un ciudadano para poder inscribir un arma de fuego a su nombre. Y posteriormente el número 3 de este proyecto deroga los artículos 5A, el 6 y el 7. En cuanto a la opinión de la Dirección General de Movilización Nacional, su número 1, el proyecto con esta derogación de los incisos segundo y tercero del artículo 4 dejaría sin sentido a las autoridades de control que establece el artículo primero y especialmente a las autoridades fiscalizadoras, puesto que se deroga el inciso tercero, que es la que le establece esta facultad. En el punto 2, la derogación antes indicada no solo afectaría la posesión y tenencia de armas, sino también de municiones, explosivos, sustancias químicas, artificios pirotécnicos, incluido el material de uso bélico, puesto que todos estos elementos aparecen en el artículo 2, que es el que establece, digamos, cuáles son los elementos permitidos por la ley, pero que sí están sujetos a control. Esto afectaría gravemente a instituciones del Estado como las Fuerzas Armadas, cuya esencia, digamos, es operar con armas y todos estos elementos, como explosivos, sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se estima que esta modificación podría afectar el bien jurídico protegido de la Ley de Control de Armas, que esto es la seguridad. El prohibir del todo la tenencia de armas puede traer aparejado un aumento del tráfico de los elementos actualmente controlados.
En cuanto a la legislación comparada, no se ha observado en legislaciones de otros países que restrinjan totalmente la posesión y tenencia de armas, incluido Japón, que es el país más restrictivo del mundo para la restricción de armas, que solamente, digamos, la cota a uso muy, muy específico de deportistas seleccionados. 4. En este mismo orden de ideas, la iniciativa afectaría derechos y garantías constitucionales, siendo afectados los poseedores y tenedores de armas en su derecho de propiedad y las empresas de seguridad, comerciantes, fabricantes y capacitadores, entre otros, por su imposibilidad de ejercer su giro comercial, puesto que se deroga y no se podría tener ninguno de los elementos que establece el artículo 2. 5. El proyecto en su número 2 se refiere inicialmente a la autorización de porte para deportistas y cazadores, que luego lo trata como permiso de transporte, por lo que se confundirían, digamos, ambos términos. El porte de arma implica, digamos, que la persona ande portando el arma, trayéndola en sí mismo. Y el transporte del arma implica de que la persona está autorizada para trasladar las armas de un lugar a otro, llevándolas descargadas y en fundas de seguridad, estuche, embalajes, cajas, etc. Y esto de un lugar a otro. Esa es la diferencia entre ambos conceptos de porte y transporte. La autorización de transporte actualmente tiene una vigencia de 3 años. Esto es, mientras dura el permiso de deportista o de cazador. O sea, el deportista y el cazador sacan su autorización de deportista y cazador y tienen 3 años, digamos, para ejercer esta función, la que va aparejada con el transporte de estas armas. Sin embargo, la iniciativa restringe el permiso de transporte a 6 meses. Cada 6 meses tendría que renovar su permiso de transporte. La modificación que introdujo la ley 20.813 el 6 de febrero del año 2015 incorporó requisitos y estándares para la inscripción de armas que no se encuentran reflejados en este nuevo artículo 5 que refunde el antiguo 5 con el artículo 5A. La derogación del artículo 6 eliminaría totalmente la posibilidad de portar armas en el país, por lo que además de las empresas de seguridad, que uno de sus giros es y esencia es ocupar armas, digamos, para brindar seguridad, también se verían afectadas las legaciones diplomáticas extranjeras que están autorizadas, digamos, actualmente para poseer y tener armas para defender la legación, y también los sistemas de seguridad que resguardan a personas importantes durante visitas de Estado. Por tanto, el porte de armas quedaría absolutamente prohibido en el país. Con la derogación del artículo 7, se reduciría la tenencia y porte de armas para deportistas y cazadores a solo una de ellas. O sea, cada deportista y cazador podría tener solamente un arma, lo que haría compleja, digamos, su participación deportiva en las diferentes disciplinas que tiene el tiro, puesto que muchos de ellos practican con pistola y escopeta. Por tanto, o tiene una pistola o tiene una escopeta. En general, la iniciativa afectaría a coleccionistas, a cazadores, a deportistas y a empresas de seguridad, entre otros. El boletín 5453-02 es del 6 de octubre del año 2007 y modifica la Ley de Control de Armas, incorporando exigencias para el almacenamiento de armas de fuego y estableciendo limitaciones a las adquisiciones de munición. Para ello, en el artículo 5 incorpora, digamos, un inciso 4 nuevo y indica, digamos, una frase que dice: y velará por el adecuado almacenamiento y cuidado de esta, además de los otros requisitos para que la autoridad fiscalizadora le otorgue el permiso a las personas. En el artículo 5A, la letra C, que habla, digamos, de los requisitos del conocimiento que tiene que tener la persona, también, digamos, agrega el almacenamiento y establece un último párrafo en esta letra que dice: deberá comprobarse además
la posesión de los elementos de almacenamiento y resguardo que el reglamento exija, según el tipo de arma de que se trate. Posteriormente, en el número 3 del proyecto, incorpora un nuevo artículo 7A, que dice: la adquisición de municiones solo podrá realizarse por comerciantes o titulares de un arma, de un arma autorizada, en general. No lo voy a leer completo, pero más o menos esa es la idea. La opinión de la DGMN. La propuesta del número 1 agrega el requisito de almacenamiento y cuidado, lo que está tácitamente, digamos, incorporado en el inciso 3 del artículo 5, lo cual también es regulado en la letra D del artículo 15 del reglamento, que establece las facultades para las autoridades fiscalizadoras, estableciendo, digamos, misiones para las autoridades fiscalizadoras de autorizar la inscripción y de autorizar la renovación de los determinados almacenes. Cabe señalar que se encuentra esta actividad del almacenamiento se encuentra complementada por una resolución que emitió la Dirección General, en que incorpora un proceso de control de todo tipo de armas en cuanto al almacenamiento. La propuesta del nuevo reglamento complementario que se estudia entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior establece medidas de seguridad específicas para el almacenamiento de armas y municiones. De esta manera, se ha incorporado a este reglamento el artículo 87, que establece el almacenaje de hasta 2 armas, que requieren hasta 2 armas, en un lugar seguro y bajo llave. Esos son los parámetros que, o sea, una persona que tiene un arma o 2 armas, puede guardarla en el lugar que especifica bajo estos parámetros. De 3 a 10 armas en una caja metálica con candado y en un lugar seguro, o sea, además de la caja metálica, metida entre un closet y eso con llave. De 11 a 30 armas en dependencia especial, hasta 200 armas en dependencia especial con sistemas de seguridad, barrote y otro tipo de sistemas. Y sobre esta cantidad, que son las que manejan generalmente los comerciantes, se ha incorporado un artículo 111, que son para comerciantes minoristas y para consumidores habituales, como primera categoría. Minoristas, importadores, exportadores, como una segunda categoría, y mayoristas, importadores, exportadores, en una tercera categoría, puesto que ellos adquieren mayor o menor cantidad de munición, sobrepasando, digamos, esta cantidad. El artículo 55 de este reglamento considera el trámite de compra de municiones y cartuchos, lo que considera ambos aspectos que incluye el inciso primero de este artículo 7A propuesto. Vale decir, la autorización para comprar debe indicar la casa de seguridad, por tanto, se identifica claramente la casa de seguridad, el comerciante, la persona que lo adquiere y la cantidad de munición por adquirir. Lo propuesto en el inciso segundo se contrapondría con las normas sobre seguridad de almacenamiento, perjudicando a deportistas y cazadores que consumen habitualmente mucha munición, puesto que solamente establece que se puede comprar del total autorizado solamente un 10%. Estas personas, digamos, en sus deportes consumen mucho más que eso. Es muy superior el consumo al 10%. Por tanto, los obligaría a estar haciendo trámites permanentemente en la autoridad fiscalizadora para poder consumir las cantidades autorizadas. Se estima que las propuestas son propias de las normas de ejecución, no siendo necesaria una modificación legislativa en este sentido. Bien, el boletín 5453-02, que modifica la ley de control de armas, incorporando exigencias para el almacenamiento de armas de fuego y estableciendo limitaciones a la adquisición de munición, reemplaza en el artículo 9A los numerales 2 y 4. Sobre este aspecto, la opinión de la Dirección General es que la propuesta del proyecto ya fue analizada y modificada por la ley 20.813 del 6 de febrero del año 2015, por tanto ya existe. Los tipos, digamos, que incorporó este
este artículo 9A, que prácticamente se redactó nuevo completamente, establece la venta de municiones a personas sin armas inscritas, venta de municiones a personas inscritas pero con diferentes calibres, etcétera. O sea, contempla todo lo que el proyecto trata de establecer. Bien. Pasamos al boletín 9035-02, que modifica la Ley de Control de Armas con el objeto de tipificar y aumentar las penas por uso, colocación y detonación de artefactos explosivos. Voy a ser breve, digamos, en el sentido de que la opinión de la Dirección General es que esta materia ya fue incorporada en la Ley 20.213 en el artículo 14D, puesto aparecen muchos tipos, digamos, que incluyen la iniciativa. El artículo, el boletín 9053-25 modifica la Ley de Control de Armas, regulando la tenencia de armas a postón a menores de 18 años. En cuanto a la opinión de la Dirección General, el proyecto se refiere a armas deportivas y de caza, que son armas de fuego reguladas por la Ley de Control de Armas. El proyecto no regula las armas a postón y tampoco establece edad para ello, por lo que el título del proyecto no estaría, digamos, en sintonía con la materia propuesta. El proyecto solo se refiere a rifles, en circunstancias que para deporte y caza también, digamos, se utilizan pistolas. Se debe tomar en cuenta que existen menores de edad inscritos como deportistas que ocupan armas de fuego. La actividad deportiva y de caza se encuentra regulada en la Ley de Control de Armas y su reglamento. De esta forma, los deportistas solo pueden utilizar sus armas en polígonos de tiro autorizados y los cazadores en lugares autorizados por el SAC. Para ello existe este permiso de transporte en que faculta a estas personas para transportar el arma ya sea al polígono o ya sea al lugar donde se va a cazar. El boletín 9073-25 modifica la Ley de Control. Disculpe. ¿Lo voy a apagar? Limitando el acceso a armas de fogueo y aumentando penas de porte o tenencia de armas artesanales y hechizas. Para ello, lo más importante del proyecto que agrega una nueva letra H al artículo 2 de la actual ley de armas, donde establece los elementos que son controlados por la ley, en que agrega las armas a fogueo y aquellas que se asemejen las características de un arma verdadera y sus municiones. También incorpora un artículo nuevo 3B que se refiere a las armas a fogueo y sus municiones. En cuanto a la opinión de la Dirección General en esta materia, la Dirección General solicitó un informe técnico, digamos, a nuestro organismo asesor, que es el IDIC, a través del Banco de Pruebas de Chile, que concluyó lo siguiente. Respecto a las armas de fogueo, ellas no lanzan proyectiles, solo producen ruido. Por ende, al igual que una maqueta de madera o plástica de un arma, son inofensivas. En circunstancias no se justificaría su control. Además, las materias que se utilizan, que son generalmente plásticos o polímetros, en su fabricación son fácil de reemplazo y muy económicas. Por tanto, los números que se podrían agregar, digamos, o venir estampados en este tipo de elementos, son los que permiten la trazabilidad del arma, digamos. No representan inconveniente para cambiarlos por otros. Sobre este punto, que tal como lo estábamos conversando con anterioridad, hay que distinguir entre las armas de fogueo, las que son upfire y frontfire. Las frontfire son las únicas que pueden ser modificables y eventualmente pueden llegar a disparar un proyectil balístico. Las otras solamente, digamos, emiten ruido. Tal vez habría que hacer una distinción sobre qué es exactamente lo que queremos controlar, y si solamente queremos un arma de fogueo para que haga ruido, tal vez podríamos solamente autorizar el que no es posible modificar y no puede llegar a ser un arma hechiza. Eso habría que estudiar. Para solamente contextualizar, porque los otros parlamentarios sepan, en particular el diputado Arriagada, que me acompaña acá en esta comisión,
el hecho de prohibir las armas podría ser obviamente materia de ley, aquellas armas Claro. de fogueo, y como explicaba muy bien usted, estas armas, las front fire, son efectivamente Son posibles de son modificar. posibles de modificar para ambos usos, es decir, como Que en el armas fondo- de fuego y como fogueo. Entonces la idea sería prohibir justamente esas armas. Claro, y dejar solamente las que producen ruido y en el fondo, digamos, no permitir, digamos, el ingreso. Y Que se llaman eso se ha hecho. front en otras fire. partes. Claro. Muchas gracias. Y finalmente, sobre esta materia, el reglamento complementario considera la inscripción de las pistolas de sacrificio de ganado que sí disparan fogueo, tanto, digamos, controla el arma, digamos, el intimidila, como las municiones que se adquieren. Lo mismo que los cartuchos industriales a fogueo y las salvas, están controladas por el boletín 9079-25 modifica la ley del control de armas, incorporando armas de fogueo y similares al Registro Nacional de Venta de Armas. Esta agrega, digamos, una letra H, bien, digamos, en el artículo segundo, que incorporaría las armas a fogueo de balines, postones, rifles y pistolas de aire comprimido, ballestas, ondas profesionales y otras similares. La opinión de la DGMN en este sentido. En cuanto a las armas a fogueo de balines, postones y rifles y pistolas de aire comprimido, ballestas, las que hemos visto, estas no son reguladas por la ley de armas por su difícil control. En la mayoría de los países del mundo son considerados como elementos de entrenamiento y de diversión. En cuanto a las ballestas específicamente, estas no se encuentran ni reguladas por la ley de armas ni tampoco por la ley de artes marciales, como tampoco los arcos, que tienen una operación bastante similar. Sí se encuentran regulados en la ley de control de armas los fusiles y los rifles que lanzan arpón, y los rifles y pistoletes que lanzan dardo, como son los que se ocupan en los zoológicos para dopar a los animales. No existe experiencia sobre el control de ondas profesionales por ser estos elementos de uso muy acotados. Y en cuanto a esto, no se ha evaluado cuál sería la diferencia que tendría, digamos, una onda profesional con una onda hechiza. Las armas a fogueo, como ya se dijo, no expulsan proyectiles y solo producen ruido. ¿Cómo se llama? Nuestro asesor técnico, el IDIC, a través del Banco de Pruebas de Chile, se refirió a estas materias como armas neumáticas y otros ingenios que lancen proyectiles utilizando aire comprimido. En este sentido concluyó que se puede controlar aquellas armas que la energía cinética de los proyectiles que lanza sea igual o superior a 80 joules, puesto que el daño que produciría, digamos, esta potencia que expulsa, digamos, de 80 joules puede ser similar al que provoca, digamos, un calibre 22 de un arma de fuego. Para ello, propone abrir un registro de armas en la Dirección General para poder controlar las armas de aire comprimido, pero que tengan una potencia superior a la ya indicada. Para su control, el importador y el exportador debería presentar al Banco de Pruebas de Chile un certificado que señale el nivel de energía cinética que produce y ser sometida al control del Banco de Pruebas de Chile para establecer efectivamente si el arma es superior a 80 joules o inferior. Las de 80 para arriba serían controladas en las otras. Como conclusión, la energía mínima de transferencia de un cuerpo humano es de 80 joules, es decir, desde ese nivel de energía hacia arriba produce daño a las personas. No obstante, a lo anterior establece este informe, y con la finalidad de comprobar esta información, ellos consideran prudente y pertinente realizar ensayos en laboratorio para hacer una definición final. En cuanto a la legislación comparada, uno de los países que regula las armas de aire comprimido es España, a través del Real Decreto 137 de 1993, que aprueba, digamos, su reglamento de armas. Ellos establecen, digamos, 7 niveles y categorías de armas. Sin embargo, solamente registran los tres primeros niveles de armas.
Y dentro de ella estaría, digamos, en la tercera categoría, las armas de aire comprimido, las cuales define de la siguiente manera para poder registrarlo. Son armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean de ánima lisa o de ánima rayada, siempre que la energía cinética de los proyectiles que emitan por su boca exceda de 24,2 joules. Eso de hacia abajo no lo controlan y hacia arriba sí lo registran. El país no cuenta con un catastro actual de este tipo de armas, puesto que se han sido vendidas como juguetes o como elementos de entretención, las que por su bajo costo provocaría resistencia en los usuarios para el pago de tasas de derecho por su inscripción. Habría que determinar si se van a exigir los mismos requisitos que para la inscripción de las armas de fuego y si se van a aplicar las mismas sanciones. La iniciativa implicaría desarrollar una normativa para regular su inscripción, uso, almacenamiento, operación, mantenimiento y reacreditación. Esto podría ocurrir que constituiría un recargo en el sistema de control de las armas. Por tanto, en las actividades propias de las autoridades fiscalizadoras y del Banco de Pruebas de Chile, las que en la actualidad operan prácticamente al límite por la baja cantidad de personas que tiene de dotación cada una, sería necesario, lo que sería necesario iría en detrimento del control de las armas de fuego, que es el objeto, digamos, de la ley de control de armas. Se estima, digamos, que para poder llevar a efecto esto, se requeriría más personal e infraestructura para poder absorber el registro y control de esta clase de elementos. Estas armas a fogueo de balines, etcétera, las que ya hemos visto, son de muy difícil control, tanto por el marcaje de ellas como la munición, lo que hace difícil su trazabilidad. Para este proyecto, se estima que se deberían estudiar los siguientes aspectos y factores. Primero, digamos, la normativa regulatoria que regularía la posesión y la tenencia y el porte, digamos, de las armas, ¿sí? Sería diferente a las armas de fuego probablemente tal, o tendría una regulación especial. La capacidad de control con que cuentan las autoridades fiscalizadoras para no saturar, digamos, este sistema de control. Puesto que se estima, digamos, aproximadamente que estas armas podrían oscilar entre el 5 y el 10% del total de la base de datos. También habría que evaluar el efecto que tendría la medida por la ciudadanía en general, en cuanto al grado de cumplimiento, puesto que ello requeriría una reinscripción de armas donde se incluyeran estos elementos, evaluar las sanciones. Y para ello, digamos, se podría utilizar un sistema de control registral que no lleve consigo un recargo al sistema. Se estima que lo que hablaron, digamos, posteriormente, se estima que en el caso de prosperar esta iniciativa podría mantenerse un control similar a lo que se hace actualmente hoy día con los electroshocks, lo cual, digamos, se toman, digamos, los registros, sin embargo, digamos, posteriormente no son controlados. Bien, el artículo, el boletín, perdón, 9577-25. Esta iniciativa modifica la ley de control de armas y tipifica y aumenta las penas de uso, colocación y detonación de artefactos explosivos. En general, para no alargarnos, pensamos, digamos, que todo lo que se propone aquí está en el artículo 14D, en la última modificación que se hizo a la ley de control de armas. En cuanto al boletín 9993 partido por 25, este propone agregar un artículo 14D en cuanto, digamos, al ingreso a lugares de libre acceso de público con armas de fuego como bares, restaurantes, etcétera, etcétera. En la opinión de la Dirección General, la figura consistiría en un porte ilegal de armas agravado, puesto que lo hace diferente, digamos, al porte de armas general, que se encuentra en el artículo 6º en relación con el artículo 9º que actualmente, digamos, tiene la ley. El que opera, digamos, en todo el territorio nacional y no en lugares específicos.
La sanción penal para el porte ilegal de armas general lo considera el inciso primero del artículo 9º y es de presidio menor en su grado máximo. Y el disparo injustificado también se encuentra incorporado en el artículo 14d de la misma norma penal. En este sentido, el boletín 10.658-07 propone modificar la ley de armas en materia de posesión, tenencia y porte de armas en el artículo 9, y en cuyo caso número 4 que cita, digamos, este boletín, presenta una figura como muy parecida a la que presenta el ¿paso, no? Ya. Bien. En cuanto a las conclusiones, algunos de los proyectos de ley que se han tratado ya están contenidos en la ley 20.813 del año 2005, como también existen materias, digamos, que aquí se trata de regular, que están en la norma de ejecución que se tiene y además, digamos, que se está prosperando. Se deberían analizar los requisitos del tratamiento de estos elementos que no se encuentran comprendidos en el concepto de armas de fuego y tampoco en la legislación internacional, como el caso de la CIFTA. La Dirección General consultó a su asesor técnico con respecto a esto y sería de interés, digamos, de que la comisión tuviera su opinión. Por tanto, digamos, vamos a entregar copia del informe técnico del IDIC para que lo analicen en este sentido. Muchas gracias. Y finalmente, la Dirección General es la autoridad central de coordinación para el control de las armas y los elementos a nivel nacional y no constituye, digamos, un ente técnico para evaluar la pertinencia del aumento o de la disminución de las penas, y para ello existen otros organismos, digamos, de mejor competencia para establecer ello. Muchas gracias. Disculpe, digamos, que fue un poco largo. Inmediatamente, pero voy a ofrecer la palabra al diputado Claudio Arreaga. Gracias, presidente. Una cuestión de forma reglamentaria de procedimiento para la fusión de proyectos de resolución, de acuerdo o proyectos de ley. Hay algunos del año 2007 y claramente en la primera lectura están superados ya por la realidad, casi 10 años. Ahí debería haber habido una situación de archivo, de secretaría, que debería haber, algunos de esos proyectos se debería haber enviado a archivo ya por el tiempo transcurrido. Esa es una primera consulta que es al secretario. Lo segundo, que y claramente queda reflejado en una situación que voy a tratar de plantearlo de la mejor manera. Ya, nosotros estamos en paralelo en una comisión investigadora de otras materias, pero muy vinculado a la situación que tenemos hoy día con la proliferación de armas, tanto hechiza como armas de otra naturaleza. Y en esta investigación lo que se desprende es que hoy día tenemos un nivel de delincuencia organizada con un alto poder de fuego, ¿no es cierto? Y las instituciones, me voy a referir específicamente a lo que recuerdo que involucra al ejército. Me recuerdo que cuando en las propias instituciones el control puede fallar, se debilita, ¿no es cierto? El control y hubo un tiempo una noticia que fue pública, ustedes la deben conocer mejor que yo los detalles, donde un ex integrante, suboficial del ejército, vendía armas, lo sorprendieron con una maleta en la feria Los Valledor, en los chacareros. Ya, eso fue noticia pública. Entonces ahí, evidentemente, esa es la excepción, no es la regla, felizmente. Es una excepción, no es la regla, y uno siempre tiene confianza en las instituciones, pero tiene que estar permanentemente atento a los procedimientos para que este tipo de situaciones no ocurran en ninguna institución. Entonces, con mayor razón, es importante que en la fusión que se vaya a concluir en la redacción final, y agradeciendo y valorando estos aportes que acá se han hecho, los proyectos que claramente no tienen ningún sentido no sean parte del análisis en lo que finalmente se va a redactar, presidente. Yo digo esto porque en el ejemplo de la situación que hoy día asombra a la opinión pública, que la población la legua, situación que se reitera en otros barrios,
la demostración, la ostentación, no estamos hablando de revólver, estamos hablando de metralleta. Y es grosero y es algo que Chile tiene que, con el aporte de todo, la responsabilidad que tenemos nosotros como legisladores, el gobierno, las instituciones, particularmente las instituciones armadas del país, tenemos que aportar a estar, porque esto está superando, ¿no? Yo ayer estuve con los pobladores de la población La Legua. Entonces, por ejemplo, hoy día en el funeral los tipos hacen abiertamente, de manera grosera, ostentación, hacen ráfaga de saludo al traficante muerto. ¿Ya? Entonces, uno dice, ahí tenemos todo el tema de la inteligencia nacional, porque hemos tenido durante varios años una dotación permanente de carabineros, hemos tenido el respaldo con toda la maquinaria. Yo desconozco cómo se llaman los carros celulares, pero no es el carro que uno ve todos los días, es un carro que tiene condiciones, ¿no es cierto? Están ahí y a pocas cuadras ocurre esto. Entonces, tenemos un desafío, tenemos un tremendo desafío, y esta modificación de la Ley de Control de Armas es un tema que va a requerir una profunda revisión. Tal vez, presidente, va a ser necesario volverlo a invitar para volver a conversar, y esto, lo que yo he señalado, de ninguna manera es un juicio a una institución en particular, es una realidad ya que puede afectar a cualquier institución, porque estamos frente a sistemas organizados delictuales que a veces nos superan, hasta un pequeño detalle de debilidad, por ejemplo, los protocolos de procedimiento, de cómo actuar de carabinero en este caso. Uno ve un integrante de carabinero asesinado, uno dice, ¿qué protocolo rige ahí que un carabinero termina muerto asesinado por un delincuente? Quiere decir que el delincuente tiene mayores destrezas, competencias técnicas, profesionales que el que se supone que es profesional, para que esto no ocurra. ¿Ya? Entonces, nosotros en esta misma comisión, yo soy autor de un proyecto de ley que generó bastante hilaridad entre mis colegas, y que tenía que ver con, a través de un proyecto de ley, suspender el uso del teléfono celular temporalmente cuando uno está en una entidad financiera. ¿Ya? Está restringiendo un derecho, sí, claro, pero ocurre que cuando uno ingresa a un seminario, ingresa a la iglesia, apaga el celular, hasta cuando sale de ahí. Y un mueblista de Vitacura lo fotografiaron dentro del banco, lo siguieron y lo asesinaron. ¿Ya? Los delincuentes hoy día a usted le sacan un WhatsApp y mandan para afuera, el delincuente está, lo siguen, así le ocurre a los adultos mayores que se pagan en los centros de pago de pensiones. Entonces, claro, restringe temporalmente un derecho, es un tema de constitucionalidad que habrá que discutir en toda su dimensión, pero está garantizando un bien superior. Y aquí estamos frente a un desafío de orden mayor. Yo represento un sector territorial, por ejemplo, famoso delincuente, el Indio Juan, que es todo un mito, ¿ya? Y él, cuando fue asesinado, fue a verdaderas salvas de metralletas a sus funerales. ¿Ya? Es un famoso delincuente en Lauchón, otro delincuente, y nosotros nos tocó vivir una experiencia con el diputado Palma, con el famoso Perilla, que justamente en ese tiempo vivía en La Legua, ya no vive en La Legua, ya no, vive en Chicureo ahora. ¿Ya? Entonces, esto, y va este señor, me estoy apartando un poco, presidente. No se preocupe, diputado. Estábamos en una reunión por otra materia de vivienda, vienen dos hombres en un auto de lujo que no son comunes. No son comunes su auto en esos sectores. Bajan dos tipos y dicen, mi jefe quiere juntarse con el diputado Palma. ¿Y quién es su jefe? El Perilla. Bueno, pero lo más sorprendente fue cuando el tipo que acompañaba al que estaba diciendo que quería que mi jefe conversara con su jefe empieza a hablar en inglés por celular. O sea, no estamos con delincuentes menores. Estamos frente a un tema muy complejo, de tal forma que su aporte es muy importante. Yo le agradezco y creo que tenemos que esperar la información de la Secretaría de que debiera irse ya o haber estado en archivo, no debiera seguir pendiente en esta materia, y tiene que ser el producto final de esto una ley que actualice el fenómeno actual, lo que estamos viviendo. Porque una cosa es el arma hechiza, pero otra cosa es cuando uno se enfrenta a otras realidades. Eso, gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Claudio Arragá. Yo, la verdad, quiero sumarme a lo expuesto por el diputado Arragá en el siguiente sentido, que cuando se hizo el esfuerzo de hacer esta sistematización de los proyectos, y aquí quiero pedirle ayuda también a la biblioteca, claramente había la intención, por supuesto, y yo creo muy noble, de incorporar a todos aquellos diputados que han hecho aportes. Pero por otro lado, muchas de las disposiciones están claramente obsoletas y algunas son claramente contradictorias con lo que se ha legislado. Por lo tanto, es necesario que en eso avancemos y tal como lo dijo el diputado Arragá, porque estamos juntos en otra comisión que tiene que ver justamente, por desgracia, con la proliferación de armas hechizas u otras. Y aquí, perdonen, pero junto al diputado Arragá no podemos dejar de sorprendernos por esta información que hemos recibido acerca de que no tenemos un registro de las armas que están en poder fiscal. Y en este sentido, solamente dos preguntas. No, le doy la palabra si quiere. Si usted, es que, primero que nada, me gustaría saber, primero, cuántas armas fiscales hay. Y segundo, si tenemos información de cuántas de esas armas han sido robadas o han desaparecido. Cada institución lleva su propio registro, lo cual implica que no tenemos un registro unificado. No tenemos un registro unificado. O sea, en general siempre hemos creído que el sistema de control es bueno que haya alguien que controle que se controla. Que es como, por eso digamos la idea de tener una base de datos de las armas fiscales, del mismo nivel que tenemos la base de datos de armas particulares. Es algo que es necesario. O sea, es una falencia en el sistema que tal vez nos ayudaría, digamos, pero usted, perdón que le interrumpa, pero con todo respeto, pero para entender bien, porque la Dirección General de Movilización Nacional, que es la encargada para todos los efectos de tener los registros de armas, si uno quisiera tener hoy día un registro de armas, voy a decir cualquier institución del Estado, da lo mismo, son de las Fuerzas Armadas o Gendarmería o cualquier carabinero o cualquier otro, o incluso una que está asociada al Estado pero que sean deportivas. La verdad es que da lo mismo. Hoy día no tenemos un registro nacional que involucre todas esas armas. Solamente tenemos el registro de las armas particulares. Las armas fiscales no tenemos registro y la verdad no tenemos tampoco cómo dimensionar cuántas armas tienen las instituciones. De hecho, solamente el ministro de Defensa, cuando autoriza, digamos, la adquisición de armas para las investigaciones o para Gendarmería, ahí era cuando, en el fondo, digamos, uno autoriza el... Y tampoco nadie tiene que avisarle a ustedes cuando esas armas desaparecen. O son robadas. No, porque no estamos dentro de ese marco, en el fondo, si el arma es sustraída, digamos, por ejemplo, de carabineros, policía de investigaciones. A mí perdón, pero a mí particularmente me parece que esto es una materia sobre la cual necesariamente sí tenemos que legislar, porque obviamente nadie puede controlarse a sí mismo en todo tipo de materia unilateralmente, porque obviamente eso contradice la lógica con la cual operamos. Por algo tenemos una Contraloría General de la República, por algo tenemos los tres poderes del Estado y los contrapesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo le pediría a la biblioteca que en este ámbito avanzáramos para aprovechar esta oportunidad. Y como conversamos anteriormente, y aquí quiero preguntarle directamente algunas cosas que para mí son relevantes y que nosotros hemos discutido también con el diputado Arragá, pero nosotros hablamos del ADN balístico, que para nosotros es un elemento importante, lo ha dicho acá el subsecretario del Interior, Majunda Lewy, cuando nos acompañó en una sesión, que él es partidario de que esto ocurra. Si no es por ley, será por, como ustedes han dicho, de otra fórmula, pero esto permitiría, entre otras cosas, tal como nos ha hecho ver el fiscal Andrés Montes y otras personas, que la persecución penal fuera bastante más efectiva. Y en este sentido, además, ustedes han propuesto un censo nacional de armas o que incorporemos también un registro obligatorio nuevamente para las personas, o ambas cosas simultáneamente. Me gustaría que usted nos ilustrara, iluminara acerca de estas materias. Respecto a la huella balística, actualmente existe, digamos, el director general ordenó que se hiciera el estudio, ya está pronto a terminar, antes de final de año debería estar, digamos, listo el proyecto. Esto es algo que fue, digamos, supervisado por el Ministerio de Defensa y que además también ha sido conversado con el Ministerio del Interior, digamos, en la mesa de los fiscales. Efectivamente, digamos, el poder, digamos, tener una huella balística permitiría tener una huella que fuera una huella limpia, una huella balística limpia, porque en este momento la única información que hay es lo que se procesa en el IBIS, que es una huella sucia que se levanta, se recoge el sitio del suceso.
Al tener una huella limpia, se permitiría hacer un cotejo entre la munición o el arma que usted encuentra en un sitio del suceso con el arma, digamos, o la munición que usted tiene catastrada y registrada. Ese es el valor que tendría el aporte científico que significaría para toda la parte de persecución penal. Efectivamente, creemos, digamos, que sería tremendamente útil para el país. Llevamos 3 años que hemos estado estudiando este proyecto y estamos tratando, digamos, de ver, digamos, obviamente requiere fondos y no es barato, pero es un proyecto país que sería un aporte, digamos, decisivo. Y con respecto a las otras iniciativas que pudiésemos hacer un censo con el objeto también, como hemos conversado, y creo que esta comisión lo comparte, de reducir aquellas armas que hubiesen estado inscritas, pero que hoy día no están en un proceso legal o no han sido registradas correctamente. Para un adecuado control de armas, lo ideal es que efectivamente la gente que tenga un arma, aparte de cumplir con los requisitos legales, tenga el arma donde dice que la detiene, que cumpla con los requisitos, que sea una persona que esté viva. Hay personas que fallecen y las armas quedan en los cajones. Eso es una realidad. Nosotros no sacamos nada como mejor proyecto de ley, si en el fondo, digamos, es una realidad que el arma queda en el cajón y nadie se hace cargo. Entonces, al catastrar o censar todas las armas o hacer de alguna forma que ver, digamos, que todas las armas que están inscritas en la base de datos tengan un legítimo tenedor, nos permitiría extractar todas esas armas que están en los cajones. Y eso sería de mucha utilidad porque así evitamos que eventualmente sean desviadas o transferidas. Tampoco existe la obligatoriedad de las personas que le sustraen porque le roban en la casa, de hacer un porcentaje hacia la denuncia. Se sabe que en materia de asalto de domicilio a veces hay cifras negras donde la gente dice no saco nada, porque los delincuentes, si lo logran detener, rápidamente son liberados. Esa es una de las percepciones de la opinión pública. Por lo tanto, quien no hace la denuncia y le roban un arma, esa arma pasa a manos de los delincuentes sin que ni siquiera, y el sistema sigue creyendo que esa persona tiene una arma debidamente inscrita, ¿no es cierto?, para un uso de prevención. Sin embargo, esa arma está en manos de delincuencia. Pero ese es un vacío también que lo que se ha estudiado a veces, se ha conversado con el Ministerio Público, también con los fiscales, que por un tema práctico es un tema, digamos, del testaferro, lo que se denomina el palo blanco, es decir, no muy científico, pero es algo que sabemos que existe. Y en el fondo, como no tiene pena la persona que, por ejemplo, compra un arma, si yo no puedo probar que estoy comprando con un tercero y que digo si me pierde, si la paso, digamos, a un delincuente, efectivamente esa figura, la persona que lo está haciendo, no tiene sanción. Por el fondo se sanciona a la persona que tiene el arma ilegalmente, pero no al que en teoría la compró para un tercero, porque eso es una figura que no está contemplada. Y que obviamente si le creáramos una figura penal que sancionara, digamos, el palo blanco, digamos, sería... Perdón, pero quiero, para que todos entendamos claramente, porque esto es sumamente importante. Si un arma fiscal desaparece, ¿esa arma podría ser inscrita legalmente por una tercera persona? Como no existe un registro de esa arma, claro, y podría... Sí. Ya, bueno. En la práctica ocurrió. Bueno. ¿Cómo se identifica un arma fiscal? Cualquier arma que es inscrita... Imagínate cómo hay que actualizar este proyecto. Cualquier arma que para ser inscrita pasa por Banco de Pruebas de Chile. El arma tiene que tener un número. El número se pone en una zona en que no puede ser adulterado, que en el momento son las partes duras, que era uno de los temas con, por ejemplo, con un arma que fuera de polímero, no hay dónde acuñar. Ese número es el que se ingresa. Por ejemplo, si el arma llega a Chile y no tiene un número, se le crea un número por el Banco de Pruebas de Chile. Ahora, por ejemplo, si es un arma fiscal, que ese número que va a tener esa arma no está asociado con nada a nuestra base de datos. Entonces no tenemos cómo saber de dónde salió esa arma. Porque en el fondo tiene un número y ese número para nosotros no existe en la base de datos nuestra. Lo que pasa es que suena súper lógico, pero también, perdone que le diga, pero nos sorprende de una manera bastante brutal, por decirlo. Ahora, responsabilidad legal. No, por supuesto. Lo que pasa es que, si bien es cierto hay responsabilidades legales, porque nosotros entendemos que cada persona que está a cargo de un arma, obviamente es responsable de ella, y hay una institución detrás. Lo que resulta sorprendente es que no tengamos cómo corroborar que esa arma fiscal, una vez desaparecida, puede ser inscrita legalmente. Bueno. Como no tenemos la información, por eso es tan importante que se haga un cruce y se tiene que tener una base de datos, digamos, de todo lo que es el arma fiscal, y obviamente con eso se pueden hacer este correlato.
pero son falencias en el sistema que probablemente nuestra ley es una ley que si bien es muy buena y a nivel, digamos, digamos, americano ha sido, digamos, referente en muchas otras legislaciones, hay que tener presente que la ley tiene 44 años. Entonces hay cosas que no se previeron hace 44 años. Sí, pero usted cuando partió su exposición nos dijo que habíamos algo que es totalmente cierto, que acabamos de reformular esta ley. Entonces, Sí. entiendo que esta ley, la ley 20.816 fue publicada el 6 de febrero del 2015. O sea, no son 44 años. Sí, no, sí, estoy clara en la modificación, pero este tipo de cosas se pueden... Yo quisiera preguntarle por favor, si está en condiciones de tomar en consideración usted estas nuevas antecedentes para poder incorporarlas Un registro. para requiere gasto, un registro. y si esa indicación de registro de las armas fiscales, no sé si requiere gasto, porque yo creo que es casi... Porque está dando una nueva competencia. No, para porque el registro. no, porque yo creo que no sé si la dirección general va a llevar, ¿requiere gasto eso? O sea, no debería ser un mayor gasto, porque en el fondo, digamos, cada una de las instituciones debe llevar su propio registro. Y eso haríamos que Es más bien compartir el registro. hacer una base de datos unificada, Sí. digamos, Es como un que boot. se cruce y que además pues, converse dentro de la arquitectura del dato con la otra base. Mantenerlas por separado, porque eso es una base que sería secreta, conforme a la normativa propia, digamos, de esas instituciones. Entonces tendría un tratamiento distinto, pero que el Estado por lo menos tenga esa información. Ahora, el Ministerio de Defensa, como es el que está encargado de las armas, tiene, digamos, las Y se facultades. distinga de las armas particulares. Claro, Sí. va a tener dos bases No, por sí, separado. no tiene por qué ser una base pública. Lo importante es que ustedes tengan la base para saber si... Perdón, Base de datos de armas fiscales, nada más. Por ahí va la cosa. ¿cómo lo ve? Sí, presidente, de partida, digamos, si hay varias materias que están saliendo, no sé, propongo que veamos con tiempo esto, no lo saquemos tan apurado, y así nos podemos reunir con la gente de la dirección, con Fiscalía también, y para poder sacar las indicaciones lo más adelantadas posible. ¿Fiscalía quiere participar? Por favor. Yo creo que Fiscalía va a estar muy interesada en tener un registro. Una base unificada. Señor presidente, Identificas. Mauricio Fernández de Fiscalía Nacional. ¿Puede prenderlo? ¿Está prendido? Ahí, ahí. Estamos re bien. Don Mauricio. Ya. Mauricio Fernández, Fiscalía Nacional. Bueno, nosotros vamos a compartir con la Dirección General de Movilización Nacional la opinión ya dada a esta comisión en términos primero verbales y después por escrito, aportando algunos puntos que ya han salido en esta exposición, en esta comisión, y también algunos que ha planteado la propia dirección, y coincidimos con la Dirección General en varios puntos. Y nosotros habíamos incluso planteado que se les preguntara la opinión a la dirección, así que sobre todo el tema de las armas fogueo, etcétera. Creemos que el tema de las bases de la información es central. Nosotros lo hemos venido planteando en oficio hace muchos años antes de la vigencia de la ley 20.813, la última reforma de la ley de control de armas. No es presentable que la Fiscalía para investigar tenga acceso a todo tipo de bases, incluso a información de inteligencia bajo ciertos resguardos de parte de la Agencia Nacional de Inteligencia o de la Policía, y a la única base que no tenemos acceso es a la base de las armas. Y de las armas, digo las armas particulares, porque ha quedado claro en esta sesión que las armas de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas menos tenemos acceso, y menos tampoco se cruzan con la base oficial de armas particulares. Entonces, nos parece ese es un tema tremendamente relevante, junto al tema de hacer los mayores esfuerzos para que avanzar en el tema del ADN balístico. Nosotros estamos plenamente disponibles para cuanta comisión o cuanta sesión de trabajo haya, con miras a puntos bien concretos en que se puede mejorar la legislación, aunque sea nueva, a la legislación que está vigente, que requiere de ajuste. Esa es la posición en resumen. Yo no sé si podríamos poner en votación general el proyecto el próximo miércoles, pero de ahí en adelante esperar que todas estas indicaciones, pedirle también a la Dirección General de Movilización que nos haga llegar sus propuestas, y con la Fiscalía y por supuesto
la biblioteca, con el objeto de que estas obviamente sean firmadas pero que votemos en general el proyecto, porque obviamente la idea es legislar. Señor secretario. Sí, es que no tenemos acuerdo para eso, Bueno, prerrogativa. pero lo votamos en general, lo Sí. podemos votar en general. Sí. Sí, pero el miércoles. El próximo miércoles, pero paralelamente pedirle toda la colaboración posible a la Fiscalía, a la Dirección General de Movilización y a la Tratar de tener una indicación sustitutiva. de tener las indicaciones sustitutivas que sean necesarias, sobre todo para hacerle frente a las cosas más importantes. Presidente, Señor secretario. perdón, y si estuviera antes, se la podríamos mandar al señor diputado. Si estuviera antes la No, indicación si sustitutiva. estuvieran O sea, antes la indicación sustitutiva, no, tanto mejor. no lo tengo claro, pero si estuviera antes la mandamos. Por eso, pero bueno. No sé si hay algo más que quieran agregar, diputado, ahora acá. Muchas gracias. Le agradecemos enormemente la presentación y también a la Fiscalía, a la Biblioteca, particularmente porque creo que hay muchas cosas pero particularmente algunas muy relevantes que han salido en esta sesión. No, sí, muy bien. Nosotros tenemos cosas bastante peores. Y me gustaría sí tomar una sola cosa en consideración para la biblioteca, el tema de los front fire, es decir, una vez que ya nos ilustraron acerca de cuáles son esas armas, porque vamos separando aquellas cosas que son más fáciles que aquellas más complejas. Pues, si hay armas que son obviamente dúctiles para ambos temas, las podemos separar y entiendo que la legislación comparada lo hace. Hagámoslo también dentro de lo posible. Si fuera de micrófono era justamente el tema que me quería reunir con la mayor en algún momento de Santiago, para las armas que sí, ahí puedo explicar bien cuál ha sido la historia legislativa, en qué parte se ha caído y qué se podría avanzar. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.